Buenas tardes a todas y todos los que nos están viendo a través de este stream. Quiero dar la bienvenida a Irene Solá Sáez y a Matías Candeira, que son escritores españoles que ahora nos están acompañando. Ayer estábamos con otras colegas y la pasamos muy bien, una hora muy entretenida. Y esto es una iniciativa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECI, y específicamente para este caso de la Feria Internacional del Libro de la Paz, del Centro Cultural de España en La Paz. Con el Centro Cultural de España tenemos muchas actividades, es una institución muy activa en la vida cultural de esta ciudad. Entonces, a nombre del Centro Cultural, les doy la bienvenida, Irene y Matías, muchas gracias por acompañarnos. Hubiera sido hermoso que pudieran estar acá, ¿verdad? Como me imagino que era el plan original, porque hasta donde tengo entendido, este proyecto de 10 de 30 está diseñado para seleccionar a 30 autores que están en esa franja entre los 30 y 40 años, para que vayan a una feria internacional en Alemania. Y claro, pero de todas formas, y ahí iban a ir como embajadores por grupos más pequeños a otras ferias del libro. Acá España siempre traía autores invitados, todas las oportunidades que hemos tenido en feria, el Centro Cultural trajo escritores. De hecho, la Embajada de España pone a un jurado en el Premio Nacional de Novela, mientras hubo Premio Nacional de Novela desde la pandemia, que ya no tenemos. Lamentablemente hay muchas cosas que se han visto interrumpidas por este bicho, como le decimos acá. Y bueno, lo interesante es que ahora tenemos la oportunidad de la tecnología, que nos brinda la tecnología, que no será lo mismo que estar cara a cara, que darse un abrazo, como somos acá. Y me imagino que España igual. No tengo el gusto de conocer España, pero los españoles que he conocido acá son muy latinos, muy como nosotros. Entonces, nosotros somos pues de abrazo, de beso, y no, el contacto físico es muy importante para nosotros, ¿no? Sentir la presencia. Y nos hemos ido acostumbrando a esta virtualidad, y ahora, dadas las condiciones, qué alegría que haya esa virtualidad, porque los podemos tener acá. Y de hecho Matías mañana también va a dar un taller, no sé si mañana, pero en esta feria, ¿verdad? Vas a dar un taller de escritura. Espera. Sí, lo di la semana pasada. Ya lo diste, ya está. Y yo ayer anunciándolo, haciendo propaganda, y nadie me advirtió. Sin motivo, me van a demandar por falsa publicidad. Irene, bienvenida. Estás sin audio. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, perdón. Buenas noches allá, buenas tardes acá. Y cualquier momento del día para la gente del futuro, porque esto queda grabado en Facebook, ¿no? Y tengo yo siempre esa preocupación de que alguien algún día va a cliquear y va a ver cosas, no sé, de aquí a 20 años, esta charla la van a ver. Se me hace una noción del tiempo muy borgiana esto de la virtualidad, ¿no? Porque realmente en cualquier momento están todos los momentos en el Facebook. O sea, un instante puedes ver todos los momentos que han sido grabados. Bueno, vamos a empezar, y vamos a empezarlo así. Vamos a hacer una charla bien distendida, por favor. Yo los voy a presentar leyendo la biobibliografía que tenemos acá en el libro, que es un libro hermoso, las 3 ediciones que han salido. Bueno, yo tengo 2, pero me imagino que las 3 son igual de bellas. Y voy a leer esto para que los lectores acá de Bolivia los conozcan, hay un acercamiento. Irene Solá, Irene, por favor, me vas a corregir, porque hay muchas palabras acá que me imagino que están en catalán. Yo no tengo la más mínima idea de cómo se pronuncia. Obviamente voy a hacer el ridículo, pero es con buena voluntad. Luego me indicarás en qué fallé. Irene Solá es escritora y artista visual, se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y tiene un máster en literatura, cine y cultura visual por la Universidad de Sussex. Su libro de poemas, Bestia, recibió el premio de poesía Amadeu Oller. Su primera novela, Els Dics, ganó el premio Documenta 2017. En enero de 2019 ganó el premio Llibres Anagrama de novela con Canto Yo y La Montaña Bala. Ahora sí que
¿Va bien? ¿Va bien? Ya. La montaña vaya, muy bien. Ya. Que también ha recibido el premio Nubol 2019 en la categoría de Punte Libre, el premio Cálamo, Otra Mirada, el premio, me imagino que es María Ángel. María, ¿no? María Ángel Sanglada y el European Union Prize for Literature 2020. Sus textos y obras se han expuesto y leído en el CCCB Barcelona y en la Whitechapel Gallery, el Yearwood Art Center, Londres, el Center d'Art, el Bolit Girona. Girona es, ¿verdad? No Girona. Girona. ACBIC, Vic, el MAC de Mataró, la Galería José de la Fuente en Santander, el Festival de Poesía y Plus, entre otros, y colabora regularmente con artículos de opinión en La Vanguardia. Ha recibido reconocimientos como las ayudas a la creación literaria del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, la beca de Art Joven o la beca Ciudad de Vic, y ha sido una de las artistas seleccionadas en el programa Barcelona Producción, la Capela 2017. En octubre de 2018 fue escritora residente en Alan Chelsea International Writers Center de la Universidad George Mason, Virginia, Estados Unidos, y fue seleccionada para participar durante el otoño de 2019 en el programa Writers Art o Millennium House, Nueva York, Estados Unidos. O sea, larguísima la trayectoria, pese a la juventud de Irene, ha conseguido muchísimas cosas, y ahora paso con Matías, que... Yo no tengo tantas. Pero porque eres escritor, guionista. Ayer también estaba Irene, que es guionista. Irene también, por lo que leí ahorita, es de literatura, cine, o sea, están muy relacionados con eso. Es escritor y guionista, trabaja como profesor de creación literaria en diferentes centros e instituciones, labor alimenticia que compagina con su faceta periodística en medios digitales. Es autor de la novela Fiebre y de 5 colecciones de relatos: La soledad de los ventrílocos, Antes de las jirafas, Todo irá bien, Ya no estaremos aquí, Moebius, que obtuvo el prestigioso premio Cuxa, ¿está bien? Escucha. Ya, de Ciudad de San Sebastián. Textos suyos han sido recogidos en revistas como Quimera, Turia, Squire o Time Out, y en antologías de España y Latinoamérica. La más reciente, última temporada, Nuevos Narradores Españoles. En la última década también ha sido reconocido con diferentes becas de creación para la escritura de sus libros. La beca de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, la de la Fundación Han Nefkens, la de Acción Cultural Española para residir en la Cité Internacional des Arts, y la beca Leonardo de la Fundación BBVA, destinado a creadores culturales e investigadores que destaquen por la excelencia en su campo. Igual, yo les digo, es un gusto conocerlos. Ustedes se darán cuenta, porque ayer empezábamos esta charla con Irene y Laura, y claro, hay en nuestro mismo medio, acá en Bolivia, yo les contaba, no conozco lo que se está produciendo en otros departamentos. Hay una falta de conexión, digamos, y en algunas charlas que hemos tenido con autores bolivianos estos días, en el ámbito ya de la feria, saltó esto, ¿no? Vinieron unos autores de Santa Cruz, que es una de las principales ciudades del país, quizá la de mayor crecimiento económico ahorita en Bolivia, y claro, los estábamos conociendo como autores, aunque ellos ya tienen algunos una trayectoria en su propia región. Ahora yo, ni quiero decir, yo de Perú no sospecho qué está haciendo. O sea, conozco los grandes clásicos, los que todos conocemos, algo de, digamos, de mi generación, porque he tenido la oportunidad igual de estar en encuentros e ir conociendo, pero de no ser eso, quizá no habría tenido la oportunidad de leer. Y España, claro, igual tenemos ese conocimiento de los autores clásicos y algunos emergentes, digamos, o de una generación de recambio, pero a muchos de ustedes no los conocemos. Y mi pregunta va, para empezar por ahí, ¿ustedes se conocían? O sea, antes de integrar, de ser los integrantes, ¿sabía Matías la existencia de Irene e Irene la de Matías en el ámbito literario? Hablo, o sea, ¿sabían que habían estos colegas escritores? Irene. Yo cedo la palabra. ¿Empiezo yo? Sí. Yo
personalmente no conocía creo que prácticamente a nadie de la lista. Sí que es verdad que la mayoría de nombres sí me sonaban o sí que los situaba un poco, por ejemplo el de Matías, pero no había leído en profundidad a la mayoría tampoco. O sea que para mí ha sido también un acercamiento, un descubrir a muchos escritores de mi misma generación y que están haciendo literatura ahora mismo cerca de mí. Matías. A ver, yo respecto a la antología sí conocía la mayoría, incluso algunos los he tratado, pues a Laura Fernández o a varios. También es que lo de 10 de 30, o sea, depende un poco a quién seleccione cada año, pues al final, pero sí que conocía a varios. Y a Irene, por ejemplo, sí, o sea, quiero decir que la conocí el año pasado por un libro que publicó en Anagrama, que tengo entendido que había... Tengo unos ojos, por Dios. Tengo entendido que había salido antes en la versión catalana de Anagrama y es un libro el suyo que se empezó a hablar mucho y a mí me dio curiosidad, me lo leí, me gustó mucho. Pero no, hasta el año pasado no tenía yo conocimiento de Irene y su obra. Lo agradezco porque ya sí, ¿no? Ya. Ya. Bueno, ¿por qué pasa eso, no? Supuestamente ustedes están, claro, como representantes de una generación, y me imagino que aquí faltan muchos nombres que ustedes conocen y que deben pensar, pucha, pero aquí debería estar este otro. Suele pasar con las antologías, nadie va a quedar conforme, pero además siempre hay una sensación de los que están ahí, porque todos tienen colegas, gente con la que comparten textos, etcétera, que faltan ahí algunos amigos que merecerían estar. Y eso quiere decir que esta lista se puede multiplicar, o estos libros, se pueden multiplicar fácilmente por 10. En vez de tener 30 escritores, podríamos tener 300 escritores de su generación españoles escribiendo, que están ahí haciendo, o muchos más. Lo mismo nos pasa acá. Y como generación ustedes, eso les decía ayer, antes, hace mucho tiempo, en la prehistoria, o sea, pre-internet, no había esta posibilidad de vincularse, de conocerse así virtualmente, no había acceso a publicaciones, por lo menos acá, ¿no? Acá llegaba muy poco, somos un país mediterráneo, pero que hacemos bandera de lo mediterráneo. Creo que por eso nos compramos libros, para que de verdad vean que somos mediterráneos, que no nos llega nada. Y el asunto es que para que la gente, los escritores se junten, se relacionen, había los cafetines, pues iban y se reunían ahí y charlaban y discutían y se peleaban, pero hacían comunidad literaria, digamos, de escritura, de tal forma que sí era un bloque generacional, sí se sacaban manifiestos, decían nosotros vamos a hacer esto, declaramos que estas son nuestras intenciones. Y así hubo grandes momentos, por lo menos en la literatura latinoamericana, desde la boliviana, obviamente, importantes para el país, pero en la latinoamericana, como la generación Mac Hondo, que publicaron un libro que es Mac, de McDonald's Hondo, que rompían con el boom, con el realismo mágico, que ellos decían, nosotros no queremos esa herencia, o sea, es hermosa esa literatura, pero a nosotros no nos interesa para nada el realismo mágico, no nos representa, no habla de nuestras inquietudes. Y por México hicieron el crack casi al mismo tiempo, escritores igual valiosísimos, encabezados por Nacho Padilla, Volpi, y el movimiento del crack por la onomatopeya de ruptura, ¿no? Entonces estaban haciendo esa ruptura y precisamente con esos autores mexicanos igual que habían sido parte del boom latinoamericano. En su generación, ¿hay eso? O sea, ¿quieren romper con algo? ¿Hay algo de lo cual que quieren alejar? ¿Hay una herencia que no quieren aceptar? No sé, Irene. ¿Quieres empezar tú otra vez o empiezo yo otra vez? No, empieza tú. Dale, Irene, por favor, una charla. En mi caso, la verdad es que a mí me interesa más que romper o que
incendiar una herencia, ¿no? Como querían hacer los surrealistas con los museos, etc. A mí me interesa más el guiñar el ojo, el mirar, el beber de esta herencia. O sea, a mí me interesa mucho la tradición a muchos niveles, la tradición literaria, pero también me interesa mucho la tradición folclórica, me interesa mucho la narrativa oral. O sea que a nivel individual, que a mí siempre me parece más fácil hablar a nivel individual que a nivel general. A mí hablar por boca de una generación entera me parece algo muy complicado. Pero a nivel individual yo diría, no, mi intención no es tanto romper como transgredir, como jugar con eso, como utilizar eso para, ¿no? Todo ese background, todo este legado para ser irreverente y para ser, ¿no? Y para jugar y para pensar y para llevarlo a otro terreno. O sea que más bien esta es mi relación con la herencia. Gracias, Matías. Yo, es una pregunta complicada. Yo sí tengo la sensación de que hace ya tiempo que no hay una voluntad de matar a los padres, por lo menos en mi generación de escritores, incluso diría que en alguna anterior, me parece una cuestión un poco superada. Entiendo que eso fuera algo, pues por ejemplo, salir del realismo mágico y hacer Macondo como una respuesta que parece casi como una especie de reivindicación adolescente de yo no quiero ser mi padre, soy mucho más libre que mi padre y aquí doy un golpe encima de la mesa para que se me perciba como una generación diferente, distinta, única. Yo creo que estas luchas tampoco tienen mucho sentido. Estoy más en la línea de Irene con lo de... Evidentemente todos venimos de autores, todos podemos nombrar autores padres o padres o madres putativos que representan esa montaña infranqueable a la que queremos parecernos, pero al mismo tiempo queremos superar, pero también eso yo creo que produce un desgaste mucho menos enriquecedor que quizás conocer tus referentes, no luchar contra ellos, sino tratar de trazar una especie de línea periférica o línea transversal en la que, bueno, pues tú estás a tu obra y lo que venga antes de ti, pues está muy bien como herencia, pero tampoco te define. Pero insisto que no creo que creo que estas luchas de generaciones, por lo menos en España, no tengo yo la sensación de que esto siga muy en boga. Y aparte, las generaciones así llamadas en España están tan atomizadas, tan mezcladas. Yo diría que la última generación que se llamó así, que además siempre es un... Yo siempre creo que eso es un reclamo publicitario para generar prensa, ¿no? Fue la generación nocilla, que todos los propios integrantes de la generación nocilla, o muchos de ellos, acabaron diciendo que no que renegaban, porque está muy bien que eso genere, ¿no? Al final generas atención, igual que 10 de 30 genera atención, porque supuestamente pues, se han seleccionado autores que representan determinadas instancias literarias o determinadas posiciones o representaciones, pero luego al final las generaciones en España están tan mezcladas con gente de tan diferente edad, grupo social, incluso con referentes tan distintos que yo creo que al final las generaciones operan como envase para poder ordenar, digamos, el discurso de lo que se está haciendo, pero a efectos prácticos no creo que ya haya una lucha contra una generación anterior. O sea, la generación nocilla fue hace ya 15 años o bueno, no sé cuánto. Pues relativamente cerca, bastante cerca. Porque claro, acá yo no recuerdo un momento que hubo gesta bárbara, les estoy hablando de los años 30, 40 del siglo pasado, y desde ahí no hubo más. O sea, una generación, un movimiento generacional. Y claro, excepto ya los latinoamericanos, ya no hablo de mi país, sino ya a nivel latinoamericano sí hubo un intento de ruptura con esto, con el realismo mágico, pero ya a nivel macro, no internamente. Y que me parece que es una marca de los nuevos narradores, y esto, por lo que ustedes me cuentan, se reproduce en España como en cualquier otro lado. O sea, ya no estamos buscando
esa ruptura, o sea, no nos interesa la herencia, lo que está atrás, lo leemos, lo compartimos, está bien, pero vamos por nuestro camino. Pero hay una cuestión también un poco de lobos solitarios que estamos escribiendo, y por eso les preguntaba si se conocían, ¿no? La diferencia de esos bloques generacionales que eran muy importantes antes. Yo soy de la generación, que soy del 98 en España, o sea, con ese nombre, generación además. Mientras que acá, actualmente por ahí se plantea otro tipo de generación que ya no tiene que ver con lo etario, con lo biológico, sino con las afinidades. Juan Pablo Piñeiro, uno de nuestros principales escritores, actualmente es igual, es joven, bueno, ya pasó a los 40, eso está por pasar, pero yo lo considero joven. Aquí en España seguiría siendo autor joven. Ay, no, está bien, qué bueno. Qué bueno. Lo que pasa es que yo tengo una hermana de 23 años, entonces, que me dice viejo todo el tiempo, entonces ya asumí el papel, ¿no? Bueno, el asunto es que él dice que él no se siente de la generación, ¿no? O sea, de esta generación o sea, que marca la cédula de identidad, que dice, bueno, los que somos de 40 o de 35 a 45 años, somos de una misma generación, y dice, no, yo me siento más de las generaciones de Jesús Urzagasti, y nombra varios autores que son de distintas épocas, ¿no? Y él va retrocediendo y dice, yo me siento más de la generación de Cervantes, digamos, ¿no? Me siento más compañero de ellos como que de los colegas que están escribiendo ahora conmigo en este tiempo. Entonces, les traslado ese ejercicio. ¿Ustedes de qué generación serían? ¿Quiénes serían sus colegas? Que no son obviamente de este tiempo. Uf, qué difícil. ¿Otra vez yo? Sí, yo ya sé. Con eso de elegir generación, ¿no? De decidir generación. A mí me pasa algo parecido a cuando me piden desde fuera ¿no? que decida o que diga si yo soy más escritora o soy más artista. Porque yo estudié Bellas Artes y yo siempre digo que aprendí a escribir desde metodologías del arte contemporáneo. O sea, yo no estudié literatura hasta mucho más tarde, cuando de hecho ya tenía prácticamente escrita mi primera novela y me fui a vivir a Inglaterra y me di cuenta de que quería estudiar un máster de literatura después de haber pasado 5 años en un taller. O sea que en realidad mi principio como escritora a nivel generacional era también entre artistas. O sea, yo crecí, yo empecé, yo me di cuenta de qué camino quería tomar y cuál quería, ¿no? que fuera pues mi obra entre artistas. Así que a veces cuando me preguntan por generación, siempre, ¿no? me viene a la cabeza esta cosa que tú decías ¿no? de quedar y discutir y querer un poco encontrar tu camino cuando eres, ¿no? muy joven y tienes, pues, estás descubriendo el mundo. Y me acuerdo de mí en ese contexto de Bellas Artes y entre artistas. Pero cuando a mí me preguntan, ¿pero tú qué eres más, artista o escritora? Yo siempre les digo que a mí no me importa qué etiqueta o qué nombre me den, siempre y cuando me dejen hacer lo que yo quiera. Y a nivel generacional yo diría algo parecido, ¿no? Que quiero estar rodeado de todos aquellos que quieran rodearme y sobre todo de todos aquellos que están escribiendo o produciendo arte, con los que podamos retroalimentarnos, porque hay pocas cosas tan interesantes como esta excitación del compartir o del mantener una conversación muy intensa sobre tus proyectos o los proyectos de otros, o tan intensa como leer algo que ha escrito otra persona y que te parezca tan bueno o que te conecte tanto a ese lugar de la creación que todo lo que quieras hacer es irte corriendo a casa e intentar, ¿no? trabajar, intentar escribir, intentar hacer algo que sea tuyo, que sea tu camino, pero que mantenga viva, ¿no? esta llama de las ganas de pensar, de crear y de producir literatura o arte. No sé si te he respondido, pero estas son la pregunta iba por otro lado. No que te definieras de qué generación eres,
sino, claro, te digo, era otra forma de preguntarte con qué autores sientes más afinidad, que eso sí podría ser una generación, claro, que no son de esta época, ¿no? Que son autores de distintas épocas en la historia de la literatura, que yo veo, por ejemplo, en las preguntas que te hicieron, tus autores de cabecera, tú mencionas de entrada dos autores, autoras, Mercé Rodoreda y Víctor Catalá, que es un seudónimo de una escritora, ¿verdad? Y que no son para nada contemporáneos, son bastante antiguos. Antiguas, y me imagino que debe haber alguna proximidad por los temas. Mencionas a Juan Rulfo, ¿ves? Que ya es de otra época, y de hecho la muestra que hay aquí de tu novela sí me pareció bien rulfiana en ese sentido, ¿no? De los fantasmas que habitan, todas esas cosas, me parecieron muy conocidas, muy latinoamericanas las temáticas. Entonces, por ahí me iba, ¿no? Matías. La lista sería muy larga, de Claro. autores que me han influenciado. Yo, a ver, es que yo soy una persona que le cuesta mucho elegir los autores que le gustan. Incluso voy cambiando mucho en cuanto a influencias, generaciones, la verdad es que la cosa es bastante heterogénea para mí. O sea, a mí me gusta pues desde Wisława Szymborska a Ray Bradbury, Kafka. Muchos de mis autores admirados o autoras se mueven en una línea entre lo fantástico, lo onírico, lo imaginativo, incluso también lo siniestro, y si entronco con escritoras sobre todo actuales, pues yo me iría de cañas con Samantha Schweblin o bueno, todas las autoras que están, o Mariana Enríquez, o todas las autoras que están haciendo una especie de reactualización política del terror con un lenguaje muy interesante. Yo me iría por ahí, pero vamos, que te puedo decir que yo un día te digo un autor o una autora y al día siguiente me casaría con... Y en términos de generaciones, hablábamos antes, pues la verdad es que yo no concibo mucho por lo menos el trabajo literario y este desierto de la supervivencia, que a veces es la literatura, sin dos cuestiones como son la amistad y la admiración. Entonces, un poco lo que decía Irene, estoy bastante de acuerdo en que yo realmente, a nivel generacional, me siento muy cerca de escritores o escritoras que son amigos, aparte de colegas de profesión y gente con la que yo he hablado mucho de literatura y he discutido y he intentado encontrar afinidades electivas, pues nuestros lazos también están muy basados en la amistad. No hay tanto una generación, para mí no hay tanto una generación así teórica como una generación de gente que es amiga mía y nos movemos en el mismo, o intentamos por lo menos trabajar en el mismo territorio. Perfecto, vamos ahora a otro lado, a las cuestiones ya creativas, los procesos creativos de ustedes. Hace un tiempo, Edmundo Paz Soldán, no sé si de él escucharon, ¿no? Pues, quizás nuestro escritor bandera ahorita, el boliviano, que él publica bastante, es muy prolífico, tiene muchas novelas ya publicadas, libros de cuento, ensayo. Y sus últimas novelas tienen una característica que tienen capítulos muy breves, de 2 o 3 páginas. Y recientemente, justo en un diplomado de escritura creativa, lo invité para que diera una charla. Y él les contó a los chicos, a los estudiantes, que era su estrategia de trabajo. Si se había dado cuenta que sufría bastante cuando planeaba un segmento narrativo y no lo podía terminar, entonces no podía dormir, estaba mal y no tenía el tiempo porque él ejerce la docencia en Cornell, en Estados Unidos, entonces es docente titular a tiempo completo, docente investigador. Entonces no tenía tiempo y decidió hacer un capítulo al día, que los capítulos sean de 2 páginas. Listo, y no se duerme sin hacer eso. Ya no hace grandes estructuras porque sabe que apunta a 2 páginas. Entonces tiene que solucionarlo todo en 2 páginas y va a ir así, sus segmentos, sus bloques narrativos van a ir avanzando de 2 en 2 o 3 páginas como máximo. Y entonces él tiene eso, no se duerme sin acabar un capítulo.
considerando que su capítulo no va a ser superior a 3 páginas. ¿Ustedes tienen algún tipo así de estrategia, de manía, algo al momento de escribir? Ahí empecemos con Matías ahora. Matías siempre se la piensa, ¿no? Deja hablar Irene para él. Pues a mí me gustaría, me parece un buen método de trabajo el de Edmundo. Me gustaría poder que alguna vez me saliera esa rutina y cumplirla, pero yo la verdad es que soy bastante anárquico y cuando he intentado acotar, digamos, una sesión de trabajo a una estructura determinada o a una medida, nunca me ha salido. Y como decías lo del mundo, yo sufro mucho porque a mí con los años cada vez me cuesta más escribir. Y entonces, pues por ejemplo en los últimos años voy muy lento, pues porque realmente entre mi voluntad de un estilo determinado, yo soy un obseso del estilo, y mis luchas conmigo mismo y con las cosas que yo querría hacer y quizás no es el momento de hacer, o con estructuras por ejemplo más breves que a mí me cuestan mucho. Yo soy más de circunvoluciones, discursos, meandros, y eso tiene la desventaja de que muchas veces te quedas atascado en un punto que no es tan cómodo como acabar el capítulo. En principio yo siempre trabajo, intento por lo menos sacar una página cada vez que escribo, una página que se pueda leer y que esté más o menos acabada. Ese sería mi regla. Ya. Irene. Yo lo que intento hacer es trabajar cada día, y cuando digo trabajar quiero decir conectarme al proyecto cada día. Si se puede escribir, pues escribo, pero si no, aunque sea tomar notas o leer cosas en relación con lo que estoy trabajando, o pensar en ese proyecto. O sea, lo que yo intento hacer es, mientras estoy trabajando en un proyecto, vivir dentro del proyecto, no salirme, no alejarme de ese proyecto, porque cuando más te alejas, más complicado luego es volver a entrar y más tiempo y energía pierdes en este salir y entrar. O sea que yo intento, sí, estar como bastante conectada a ese proyecto. Y a nivel de estructura, yo me estoy dando cuenta que cada novela, cada proyecto pide estructuras y formas y maneras de trabajar muy, muy distintas, y que hay novelas que aparecen y se forman de una manera y otras que tienen necesidades absolutamente distintas. Y es muy sorprendente también y muy divertido, hasta diría, descubrir, ¿no?, esas necesidades y esas diferencias entre proyectos. Perfecto. Dicen que todos los grandes temas de la humanidad ya han sido escritos. Así que básicamente desde hace muchos años ya vivimos repitiendo lo que han escrito otros, y lo que cuenta en realidad ya es la forma, ya no tanto el fondo. Y aquí, bueno, yo por lo menos lo he notado con los escritores en una generación que están en el segmento de ustedes. De hecho, con la Unión Europea, en 2 días vamos a presentar una antología de autores sub-35, 14, 8 mujeres, 6 varones, que seleccionamos con un comité. Y veo que todos ellos es gente que ha estudiado, que se ha preparado ya sea en maestrías o en diplomados, o sea, en ámbitos académicos donde se puede aprender o perfeccionar técnicas de escritura creativa. Entonces veo que la técnica es muy importante, cosa que no pasaba, hablo de mi país, antes. La generación antes del 82, nosotros tenemos un antes y un después de la recuperación de la democracia, ¿no? Porque antes vivimos en dictadura mucho tiempo, antes del 82. Entonces, que era una generación que escribía mucho, pero claro, con temas profundos que preocupaban la libertad, que sé yo, la democracia, y había muchos temas en la historia de Bolivia que preocupaban: la minería, el indigenismo, la revolución del 52, la guerra de Chaco, momentos históricos que nos han marcado. Pero técnicamente, si lo vemos bien, muy pocas estaban bien logradas, digamos, se repetían en la cuestión formal de la escritura. Mientras que ahora hay un montón de recursos. Cuando abro los libros de estos jóvenes, en un mismo libro de cuentos despliegan un abanico de recursos literarios y estrategias que realmente generan interés. O sea, no es una lectura para nada aburrida.
Entonces, ¿ustedes qué importancia le dan a la técnica? ¿Se preocupan, tienen planificado más o menos con qué técnica van a escribir? ¿O ya se dan cuenta mientras van escribiendo, tengo un narrador con focalización interna fija, hay que mantenerlo así, no hay que salirse de eso, no sé? ¿Cómo hacen con las técnicas? Irene. Para mí es muy orgánico, pero sí que es importante. Muy orgánico quiero decir que la técnica y la manera de escribir un libro y el desde dónde lo escribes ¿no? Y como todas las capas y todas las intenciones y todas las ideas y sensaciones que estás trabajando mientras lo escribes y la manera como estás escribiendo todo esto es muy importante, pero es muy orgánico, o sea, tiene que ver con lo que el libro pide, tiene que ver con lo que estás explicando, o sea, que va muy unido. Yo, mi primer libro publicado, mi entrada, ¿no? mi primer proyecto literario es un libro de poemas y no sé o no sabría decirte si es por eso que me interesa tanto ¿no? Este detalle, conseguir que cada palabra esté allí porque necesita estar allí, ¿no? Fijarme con mucho detalle en qué palabras estoy usando, en cómo las coloco, también en la sonoridad. Para mí el sonido que produce un libro es importante al ser leído, quiero decir, aunque lo leas por dentro. O sea que sí, todo esto son cosas en las que me fijo y en las que pongo mucho cuidado, pero creo que van intrínsecamente ligadas a la historia que estoy contando y a las ideas que estoy como despertando. Ahora que respondo yo. Yo en realidad siempre estoy un poco luchando con la técnica. Quizá mi proceso ha sido más como lector, una especie de imitación consciente durante años que he escrito de ciertos recursos que me interesaban. Estoy bastante de acuerdo con Irene que yo también tengo una relación más orgánica y musical y sonora y estilística muchas veces con el libro que con la trama en sí, que al final un poco siempre ajusto el estilo y la trama a mis necesidades y suelo preferir tramas sencillas porque a mí lo que me interesa no es vehicular una determinada historia bien contada, sino vehicularla de cierta forma, con cierto lenguaje y con una cierta preocupación por alcanzar unos determinados estándares, ¿no? Pero sí que es verdad que yo con los años me he vuelto bastante anárquico porque ya conozco las técnicas, incluso te diría que yo llevo muchos años enseñando escritura y obviamente yo tengo que poner los rudimentos en las cabezas de las personas que vienen a mis clases porque creo que es imposible escribir bien si no tienen los rudimentos. Pero en mi caso particular, desde hace tiempo ya, como suelo decir yo, toco un poco de oído. No me fijo tanto, incluso hago bastantes locuras. Cosas que hace años no hacía. Es decir, que a nivel formal incluso ya casi que me he ido incluso de la narrativa a un terreno más híbrido entre a veces narrativa y poesía, narrativa y me ha salvajado, como diríamos aquí, ¿no? Y eso tiene su parte buena y también tiene su parte negativa en el sentido de que mucha gente te lo dice, joder, tus libros cada vez son más locos. Y digo, ya, bueno. Sobre todo también es por una cuestión de que a mí no me gusta aburrirme. Y creo que técnicamente puedes llegar a aburrirte si te ciñes estrictamente a una serie de, no sé, estructuras o parámetros que teóricamente, pues yo qué sé, teóricamente está muy bien, un narrador focalizado en tercera persona, no sé qué, no sé cuántos, pero al final yo creo que es algo que tiene poco encaje en literatura contemporánea, en el sentido que lo puedes utilizar o realmente, por ejemplo, con los narradores ya se han hecho tantas cosas desde tantos sitios diferentes y desde lugares absolutamente
proscritos, ¿no? Como lo que no se debe hacer. Yo qué sé, Vargas Llosa en La Casa Verde ya metía narradores en presente, en futuro, en un mismo párrafo, se hace unas cosas técnicamente muy, muy osadas, y esto es hace 40 años o 30 años, lo que quiero decir. No sé si he respondido, pero bueno. Bueno, ahora que mencionas La Casa Verde, claro, utiliza para mí técnica cinematográfica, digamos, ¿no? Un personaje que está hablando en este tiempo y el otro que le responde está en el futuro. Es como si el cambio de encuadre ya estuviéramos en otro tiempo, ¿no? O sea, muy adelantado, costaba al principio, a mí me costó. Yo decía, algo ha pasado con mi edición. Han equivocado las páginas, y hasta que uno entiende la técnica con por dónde va, uno se ubica y ya fluye todo, porque hay mucha coherencia, ¿no? Entonces, y me iba a eso, en el cine hay un paradigma de Sid Field, o sea, de este autor que te vende la receta, ¿no? con de guión, con los plot points, que tiene que haber 3 plot points, un plot point central, etcétera, y da la receta, básicamente, así se escribe un guión, y si tiene 120 minutos, los primeros 30 minutos es el primer acto, ahí tiene que haber un primer plot point para empezar a subir, tiene que haber 60 minutos de meollo y 30 minutos tiene que durar el desenlace, está muy bien dividido, incluso para cortometrajes. ¿Ustedes creen que se puede aplicar? Sí, porque en el cine de Hollywood funciona, ¿ya? Obviamente el cine de autor es distinto, pero ¿hay en la literatura alguna fórmula así mágica para crear historias, para narrarlas, para crearlas, se imaginan, pero para escribirlas, para narrarlas? Yo voy a ser honesto, yo es que no sé hacer eso y tampoco me interesa. O sea, no, es algo que no... Puede ser un fallo o puede ser digamos, la esencia de la manera que yo tengo de escribir, pero no creo que... Creo que se puede hacer, creo que en realidad si conoces estructuras básicas y narradores, lo que sea, ¿no? Sí, puedes construir un libro, pero creo que la literatura, por lo menos a la que a mí me interesa, escapa muchas veces a cualquier intento de reduccionismo, digamos, estructural o técnico. Por lo menos a mí las novelas que me interesan son las que son formalmente y técnicamente más libres, más salvajes, más violentas y muy poco dadas a... No sé, estoy pensando, por ejemplo, en Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que es una obra impresionante. Gran libro. Sí. Es verdad que también Temporada de huracanes tiene una historia muy buena. Yo no soy especialmente fan del final, pero me parece una novela espectacular. O si me voy a, no sé, Distancia de rescate de Samantha Schweblin, que me parece un libro brillante, me parece uno de los mejores libros de literatura latinoamericana que se han publicado en mucho tiempo. Es que los latinoamericanos vienen muy fuertes. Aquí tenemos que andar intentando ponernos a su altura, y porque vienen muy buenos libros de allá, ¿no? Y creo que esos libros, no sé, por lo menos a mí particularmente, evidentemente algunos tienen una estructura, digamos, canónica a nivel narrativo, pero yo creo que la mayoría funcionan precisamente porque son inseparables de su forma, de la única cosa que los hace irreproducibles en otro medio, por, no sé, el cine o cualquier otra, que es el lenguaje y que es esa cosa imposible sobre la que es imposible de teorizar y sobre la que yo creo que la literatura está ahí, no está tanto en... Ya, no voy a pedir que... O si este personaje es maravilloso. Evidentemente todo eso ayuda, pero tampoco hace necesariamente una novela con una estructura perfecta, unos personajes bien definidos según todas las... no sé, según todas las teorías de cómo debe ser un personaje, no necesariamente tiene por qué ser buena. Puede ser espantosa, de hecho.
No voy a pedir que Irene conteste, le he visto asentir, o sea, que está plenamente de acuerdo contigo y esperaba eso, que estuvieran de acuerdo. Es decir, lo que pasa es que esto también lo van a ver y porque lo vamos a recomendar para los estudiantes del diplomado de escritura creativa, de todos los talleres, ¿no? Porque estas charlas con autores que transmiten su experiencia ayudan bastante, más que la mera clase. Yo siempre digo eso, yo aprendí mucho en mis profesores en la universidad, que algunos son hasta el día de hoy, viven por suerte, grandes escritores, y aprendí de ellos más en las cantinas que en el aula, o sea, en las charlas, en ir y tomarnos una cerveza y charlar y charlar y charlar, y ahí aprendí muchísimo, más que en el aula con las técnicas. Entonces, esta charla de las experiencias, transmitir estos conceptos, funciona muy bien. Y claro, esa es la idea, ¿no? Que no, pues no podría haber receta para la buena literatura, pero sí, creo que sí hay la receta. Es decir, es genial que ustedes no lo compartan, pero hay pues un mar de libros, qué sé yo, el Código Da Vinci sigue una receta, y como el Código Da Vinci hay miles en Amazon, ¿no? Y así hay varias que siguen una receta. Parece que hay una fórmula mágica para crear, y no todos van a ser bestsellers, algunos pegarán el brinco y no lo van a lograr todos. Vamos a finalizar esto y les voy a hacer una pregunta que es al revés. Ustedes tienen ahí los autores que los han influenciado y precisamente me voy por ese otro lado. Alguna vez en una charla, en un encuentro de escritores, no me acuerdo si fue uno de chilenos, peruanos, bolivianos, pero bueno, estábamos de 3 países y empezamos a hacer un recuento de los peores libros que habíamos leído y hicimos el anticanon, no el canon, sino este anticanon, lo que no recomendaríamos leer a alguien. Entonces, ya tenemos acá, y la gente seguro va a poder revisar en la biblioteca del Centro Cultural de España cuáles son sus autores de cabecera, los que los han influenciado, pero siempre tenemos esas lecturas que no quisiéramos, o incluso como placeres culposos, ¿no? Pero que forman parte de un anticanon. ¿Cuál sería tu anticanon, Irene? A ver, estoy pensándolo, ¿eh? Yo hago una cosa que mucha gente no hace y mucha otra gente sí hace, que es que necesito estar muy conectada a la lectura. O sea, yo no soy una de esas personas que termina un libro si no le está interesando o si no le está gustando. O sea, que yo llevo como una, ¿no? como toda una capa de abandonos, ¿no? De libros que no me han interesado. Aún así, una cosa que me parece fabulosa cuando pasa y que se aleja un poco de lo que tú me estás preguntando, pero bueno, ahora me ha venido a la cabeza, es cuando precisamente lo que pasa es que intentas leer un libro, te cae de las manos porque no te interesa o no entras o no te gusta, y años más tarde, muchos años más tarde, por lo que sea, le das otra oportunidad y alucinas, o sea, y te metes de lleno y te lo pasas exageradamente bien y conectas mucho con ese libro. Por ejemplo, esto me ha pasado recientemente con el mar de Iris Murdoch, que es uno de esos libros que en su momento no pude leer y luego muchos años más tarde regresé y nunca entendí cómo es que no había podido leerlo. Y así la lista sería larga de estos libros. O sea que esto por un lado. Y por otro lado, me ha venido a la cabeza directamente cuando me has preguntado por el anticanon, un autor que a mí me hacían leer mucho y, y que nunca acabé de conectar con él. Es un autor así bastante bestseller, pero yo nunca conecté con él. No sé si debería darle más oportunidades en la vida o no, pero es Paul Auster. Nunca conecté para nada con Paul Auster, por ejemplo. Tal vez le doy otra oportunidad de aquí 10 años o tal vez no. Este es el primer nombre que me ha venido a la cabeza, así de no pude con Paul Auster. Gracias, Matías. Qué difícil, el anticanon. Es que yo para dar con nombres en el momento soy muy malo. Me hace mucha gracia lo del mar, el mar, porque yo justo intenté leer el mar el año pasado y no
O sea, me pasó Dale lo que unos viene. años. Igual y- necesito 10 años para volver a leérmela y que me guste, pero me porque pasó lo mismo. Yo es que no sé si tendría que pensar mucho en un anticanon, así, no se me ocurre, no sé. Bueno, puedo decir un libro con el que yo no conecté, pero tampoco le di mayor, tampoco me preocupé mucho, simplemente, pues por ejemplo, Pedro Páramo, yo reconozco que no es un libro que leí, me pareció bien, esto es herejía, ya lo sé, pero tampoco es un libro con el que yo, y conozco a mucha gente que le encanta, ¿no? Pero tampoco es un libro con el que yo quedara deslumbrado, como, no sé, como el que dice que 100 años de soledad no le gusta y ya me parece un libro maravilloso. Creo que es una cuestión de conexión también, ¿eh? Yo, por ejemplo, otro libro que leí me pareció espantoso, pero porque no conecté, no creo que tampoco fuera porque fuera un mal libro. Un mundo para Julius de Bryce Echenique. Y bueno, es que yo también tengo que decir que como lector necesito unas ciertas condiciones y una de ellas es lo que dice Irene de la conexión. Y yo normalmente con un libro conecto con la voz del narrador y con el lenguaje. Entonces hay muy buenas novelas que no conectan conmigo porque están contadas desde un lugar que a mí no me interesa. Y reconozco que son buenas novelas y son técnicamente muy buenas y tal, pero yo no conecto. Para mí, muchas veces la lectura es una experiencia sensorial y es una experiencia emocional y si no está eso de una determinada manera, por eso mismo yo, por ejemplo, con bestsellers y libros planos, no me entendáis mal, pero que todo está puesto al servicio de que la historia vaya como una apisonadora hacia adelante y no haya una idea excesivamente profunda, porque entonces ya se rompe, digamos, la fórmula de ritmo constante y acción constante, y esos libros es que no me interesan, porque no está lo que yo busco. No existe esa conexión o esa reacción químicamente pura que a mí me producen novelas, pues yo qué sé, como, no sé, cualquiera de las que he nombrado, o El bosque de la noche, o yo qué sé, libros o Meridiano de sangre, o libros así que yo me parece que superan con muchísimo lo que es un libro en sí. O sea, para mí son experiencias muy conectadas con otras cosas que no son solo la lectura en sí. Perfecto, Matías. Muchísimas gracias. Nos hemos pasado por mucho ya los 45 minutos que teníamos programados, pero está muy interesante la charla con ustedes. Ha sido un gusto conocerlos, saber más de sus procesos, de su pensamiento. Me da muchísima pena que acá no tengamos los libros de ustedes, que la gente pueda acceder a ellos, comprarlos y leerlos, pero me imagino que en la biblioteca del Centro Cultural de España de Paz debe haber algo de ustedes para que los lectores vayan a pelearse por ellos, porque tampoco debe haber muchos ejemplares ahí para prestarse a la biblioteca, pero ya es una ventana de acercamiento. En todo caso, yo creo que ustedes también deben, o sea, los libros de ustedes deben estar disponibles en formato electrónico, ¿verdad? Para los que quieran buscarlo. En mi caso no, los míos no, pero bueno. Los diré sí. Matías tendrán que esperar un buen tiempo hasta que salga el formato electrónico. Pero muchísimas gracias, muchas gracias por haber compartido su experiencia. Ha sido un gusto conocerlos y bueno, con eso terminamos esta transmisión. Muchas gracias a todos y todas las que han asistido a esto. Adiós y gracias. Vosotros, gracias. Ya está, ya salimos. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada. Buenas noches. Buenas noches, vayan a dormir, no les quitamos más sueño. Muchísimas gracias por haberse trasnochado con nosotros. Ha salido muy bien. Gracias, Willy. Gracias. Nos vemos. Un abrazo Adiós. a todos. Bye. Adiós.